Voy a saludar al líder de Ciutadans, candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, que es Albert Rivera y Díaz. Señor Rivera, ¿qué tal está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, señor Herrera. Viendo todo lo que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Es verdad. La primera, que ustedes están ya en precampaña, como se suele decir, ¿no? Todo es campaña ya electoral, ¿no? Prácticamente. Pues sí, porque la campaña se ha acelerado y Artur Mas ha decidido que en 20 meses acaba la legislatura, por tanto todo está acelerado y mañana mismo, por ejemplo, pues siendo 12 de octubre, a pesar de ser, digamos, una fecha festiva, pues también hay actos ya de pre-campaña, ¿no? Hacemos un acto, no solo esa manifestación que se ha convocado, sino también con personas como Arcadi Espada, Javier Nar, Juan Carlos Girauta, que van a estar en Barcelona en un acto de pre-campaña con nosotros. Sí. Dígame esa manifestación, ¿quién la convoca? ¿Cómo es? ¿Dónde es? Sí, es una manifestación justo antagónica a lo que pasó el 11 de septiembre. Es una manifestación convocada por las redes sociales, por una plataforma civil, sin dinero público, sin apoyo mediático público, sin convocatoria del gobierno. Es decir, una plataforma que ha surgido y que ha ido creciendo conforme la gente se iba sumando, y a partir de ahí pues nosotros también la hemos apoyado, pero quiero dejar claro que el éxito es de esta gente que lo está haciendo, ¿no? Y yo creo que la gente pues es bueno que en Cataluña, los que nos sentimos catalanes y españoles a la vez, pues, sin ningún tipo de complejos, podamos salir a la calle. Por tanto, me parece buena idea, evidentemente sin entrar en comparativas, porque no se pueden comparar cosas que son distintas, ¿no? Pero el 12 va a ser un día en el que la gente salga a la calle. Mañana a las 12 de la mañana va a haber esa concentración y yo desde luego animo a todos los catalanes a que con normalidad expresen su españolidad, que es un sentimiento mayoritario en todos los estudios sociológicos y que además debe empezar a ser también una alternativa en la calle y en las urnas al nacionalismo obligatorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, es mañana a las 12 en la Plaza Cataluña de Barcelona, ¿no? Efectivamente. Mañana a las 12 del mediodía. Hay otra... Ustedes se unen a lo que han votado en el Congreso UPyD, el PSOE, el PP, para no contemplar la posibilidad de convocar un referéndum en Cataluña. Sí, de hecho, esa votación la hicimos hace semanas en el Parlamento y Ciudadanos propuso precisamente que no se hiciera nunca un referéndum que no estuviera dentro del marco constitucional y, por tanto, que no se hiciera nada que no estuviera contra el orden constitucional. Y votamos y nos quedamos pues nosotros, y creo que el PP votó también a favor de nuestra propuesta, y todos los demás unos en contra, y el PSC, como ya es conocido, se abstuvo, ¿no? Por tanto, eso que se repitió ahí en el Congreso es raro con lo del PSOE, porque siempre pasa estas cosas que votan una cosa en Cataluña y otra en Madrid, pero efectivamente no se puede votar otra cosa. Siendo demócrata, uno no puede obviar el orden constitucional y la ley democrática. Por tanto, me parece que no hay democracia sin ley y es absurdo plantear referéndums ilegales o declaraciones golpes contra la Constitución, no declaraciones unilaterales como la del Kosovo, ¿no? Ya, pero cierto, por ejemplo, sabemos que no se contempla una reforma legislativa para que la Generalitat tenga posibilidad de ser convocante de un referéndum. Bueno, pero imagínese usted que en una victoria del señor Mas, por mayoría absoluta o relativa o como sea, él insiste en realizarlo y entonces físicamente convoca y físicamente pone urnas en los sitios. Eso al final del embudo, ¿cómo es? ¿Al final qué pasa? Bueno, yo creo que evidentemente democracia no es solo una urna. Democracia, insisto, es la ley democrática y, por tanto, Artur Mas es el máximo representante del Estado en Cataluña, o eso dice la Constitución, y desde luego uno no puede ir contra la Constitución que le otorga ese cargo. Entonces, Artur Mas, no tanto la sociedad catalana, sino Artur Mas debe ser, lógicamente, frenado con la ley en la mano, pero también es evidente que el gobierno de España tiene que hacer cosas, no solo hacer cumplir la ley, que por supuesto, sino yo creo que tiene que haber aquí un pacto de Estado conducido por el gobierno entre partidos que defendemos la convivencia, la unión y el orden constitucional, porque frente al proyecto secesionista tiene que haber un proyecto común de España, no solo la ley, y la ley es evidente que soy defensor máximo y desde Ciudadanos la defendemos, es evidente, pero creo que falta un proyecto común también defendido desde el gobierno, defendido desde las instituciones, porque si no Artur Mas pues lo único que va a hacer es intentar chocar contra esa ley para ganar victimismo, legitimidad y decir que no le dejan hacer ese referéndum. Por tanto, la ley en una mano, pero en la otra hay que tener también ideas y proyecto, que yo creo que es lo que hay que empezar a organizar en este país también. En cuanto a las palabras del ministro de Educación, en las que después ha matizado,
Me gusta hay una columna de Pilar Cernuda hoy en el Diario de Sevilla que leía, donde dice el ministro habló de españolizar la educación en Cataluña y luego lo ha explicado, lo ha aclarado. Cuando lo tienes que aclarar es porque has dejado un titular incorrecto o no has sido hábil en el titular. Pero bueno, vayamos al fondo de la cuestión, más que quedarnos en la superficie. ¿Cree que son adecuadas las palabras del señor Wert? No, yo creo que, como bien ha explicado la señora Cernuda y otros periodistas, cuando uno hace un titular como ese, evidentemente es noticia porque no ha acertado. Pero vamos al fondo del asunto. Efectivamente, en Cataluña, más que españolizar, lo que hay que hacer es cumplir la Constitución, que se cumplan las sentencias de una vez por todas, en vez de hacer declaraciones, cosa que no ha pasado, como usted sabe. Y por otro lado, lo que hace falta es que en las aulas se estudie pues lo que es verdad, y se estudie la historia como es, y no se fomente una historia ficticia, y en el colegio pues se pueda hablar en catalán y en castellano, no solo dentro del aula, sino también en el patio. Es decir, tenemos que tener unas cláusulas, yo más que diría españolizar, porque es evidente que somos parte de España, lo que tenemos que hacer es que la Constitución esté vigente en las aulas catalanas. Y eso me parece fundamental, ¿no? Y por tanto me parecen desafortunadas las palabras, pero en el fondo creo que se está refiriendo a eso, es decir, a cómo hacemos que la Constitución y las leyes estén vigentes en nuestras aulas y no sea pues un sistema educativo pues que forme en el espíritu nacional, en ningún sentido. Yo creo que hay que formar a la gente para que sean buenos profesionales y ciudadanos libres, no en ningún espíritu, pero desde luego en Estados Unidos, en Francia, en otros países, la Constitución, el respeto a la convivencia, a la unión, también se estudia en las aulas, porque las naciones serias pues lo hacen de esa manera, no formando espíritus nacionales, sino formando a la gente en libertad. Yo creo que yo en eso, si eso es el fondo del asunto, puedo coincidir. En las formas, como ya se ha criticado, pues no coincido, ¿no? Oneto y Fidalgo le querían preguntar algo, señor Rivera. Oneto, Pepe. No, yo quisiera preguntarle al señor Rivera, que bueno, me ha gustado mucho lo del proyecto común, pero no lo veo. ¿Y hasta qué punto el Estado está haciendo frente al desafío soberanista de Convergencia y Unión y Artur Mas? Bueno, yo lo del proyecto común sé que es difícil, pero tan difícil como levantar fronteras dentro de la Unión Europea, y tan difícil como salir de esta crisis. Yo creo que ese proyecto común tiene que estar, y que los partidos que defendemos eso tenemos que estar juntos planteándolo, si no este país no tiene futuro. Y al margen de eso, es verdad que yo creo que Rajoy se está equivocando en algo, que es decir que esto es un lío y metiéndose debajo de la mesa. Yo creo que, o invocando simplemente la Constitución, me parece que tiene que hacer frente a esto, que viene un problema territorial muy fuerte en España en los próximos meses, que se llama País Vasco y se llama Cataluña, y son con presidentes posiblemente, defendiendo la separación o el conflicto con el resto de España, y eso se tiene que abordar con las instituciones del Estado, mirando a la oposición y pidiéndole a la oposición que esté a tu lado y no absteniéndose en este tipo de votaciones, y desde luego lo tiene que liderar el señor Rajoy, y si él no es capaz, pues tenemos un problema todos los españoles, porque desde luego ahora necesitamos política de altura, y no mira hacia otro lado. A mí me parece que se equivoca y que efectivamente no está dando solución Rajoy hoy, porque piensa que esto es un lío, y yo creo que efectivamente es un lío, pero va a venir mucho más lío si se piensa que este problema no existe. Yo creo que esto va en serio, que es un reto y que hay que abordarlo, y por tanto hay que hacer política de Estado más que nunca, ¿no? A ver, Fidalgo. Yo quería primero decir que comparto contigo todo lo que has dicho, incluso los matices. Pero lo que estaba diciendo se me ocurrió una cosa que parece pequeña, pero que no es pequeña. Nosotros tenemos Constitución porque se llama Constitución Española. A mí cuando hablo de la Constitución me gusta decir Constitución Española, porque si no es que no es Constitución, ¿eh? Esto debe quedar claro. O sea que nosotros debemos nuestra libertad, incluso la de algunos, para hacer esos cantos de sirena, ¿eh? Y otros pues, desde los medios de comunicación, porque tenemos una Constitución que es la Constitución Española de 1978, que hizo borrón y cuenta nueva, como todas las constituciones, ¿eh? Todas las constituciones democráticas. Segundo lugar, lo del sentimiento, pues en política cuanto más se mete el sentimiento, más se estropea la política. Precisamente la democracia basal se apoya en que hay que dejar fuera los sentimientos para ir a buscar una justicia y una racionalidad, ¿eh? Y yo le insufle de sentimientos y de cada uno tiene derecho a sentirse como sea, pues mira, yo puedo sentirme muy cabreado, pero sé que si no voy a trabajar no me pagan. Entonces, menos hablar de sentimientos. Y luego, lo último que te quería decir, mira,
Este tipo de desidia democrática ha penetrado muy abajo en la sociedad española, porque determinadas instituciones que no son solo partidos políticos, pero que son tirantes de la cohesión y de la unidad del mercado, han desertado de su sitio. Y me hace mucha gracia que determinado sector importantísimo, por ejemplo, del empresariado catalán, diga que al empresariado no hay que meterle en política. Supongo que excepto cuando vienen con el cazo. Y como la oficina más cerca para llevar el cazo está en Barcelona, van allí, pero no dejan de visitar Madrid, porque también tienen sedes. Entonces, claro que hay responsables. Claro que hay responsables. Y el gobierno no puede decir otra cosa que lo que ha dicho, que es que primero va a intentar que se respete la ley y segundo va a hacerla respetar. Pero claro, como estamos ante un quejido reactivo de que aquí se oye hablar de no sé qué y bueno, por Dios, la Guardia Civil, pues mira, como dijo el otro día Joaquín Leguina, lo que vais a hacer es ilegal y la Guardia Civil es que es legal. Lo que no vamos a hacer es, para que puedan hacer lo que quieran, es ilegalizar la Guardia Civil. Y yo nunca he andado con una bandera por la calle, ¿eh? Claro que hay gente que anda con la bandera hasta en los calzoncillos, que los he visto, ¿eh? Que me digan a mí nacionalista español o que vea demostraciones en un estadio de fútbol que no las vi desde Franco, en los 1 de mayo aquellos que bailaban los obreros, hasta la sardana. Pues mira, ¿qué quieres que te diga, Alberto? Lo que pasa que ganar esta batalla es cuestión de explicarle a la gente a lo que se debe, que es a un sistema democrático del que hemos gozado en España muy poquito tiempo. La verdad es que estoy de acuerdo y sobre todo en eso profundo que es que se están perdiendo una serie de valores civiles o democráticos, y convencer a gente hoy de que cumplir la ley es democrático y no cumplirla es antidemocrático, pues ya es todo un trabajo revolucionario en Cataluña, ya se lo digo. Es decir, es gente que está educada, mucha gente, pensando que la Constitución pues es algo, bueno, cuasi franquista, ¿no? Eso lo estamos escuchando cada día, ¿no? Y eso me parece muy grave y desde luego en eso estamos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente como empresarios, algunos sí que empiezan a sacar la cara, y dar la cara, hay que reconocerlo, pero sí que es verdad que se echa en falta que se defienda eso con firmeza, con tranquilidad. Pero insisto que esa Constitución que defendemos algunos en Cataluña, pocos, pero que la defendemos, pues tiene que ir acompañada de política y no una cosa sin la otra. Es decir, yo creo que no hay que decir o política, como dicen algunas, y la Constitución todo es revisable y cambiable. Bueno, es revisable por mayorías reforzadas y pensando en todos los españoles, no pensando en el 4% de la población que es nacionalista. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. A ver, Carmen Aranzazu, muy breve. Muy breve, muy breve. A ver, Albert, se oye poco a los no nacionalistas catalanes. Entonces la pregunta es, ¿se oye poco a los no nacionalistas porque les han quitado la voz o se oye poco a los no nacionalistas porque no se atreven a hablar? Bueno, en la ciudadanía cada vez, evidentemente, hay más presión y esto cada vez se va a parecer más al País Vasco porque Artur Mas lo que ha hecho es fracturar a la sociedad en dos. Los que tienen legitimidad moral por parte del poder y tienen todo el apoyo institucional, que son los separatistas, y los que no lo somos, que casi tenemos que justificar el mero hecho de ser españoles y lo contrario. Por tanto, hay dos, se va a fracturar la sociedad con esta propuesta, pero sí que es verdad que también, por otra parte, yo creo que tenemos una oportunidad, como se está demostrando mañana, y gente que vamos a hacer o actos por un lado, o concentraciones, o sobre todo manifestarnos en las urnas. Al final la única manifestación válida es ir a votar. El 25 hay una oportunidad de que los que no somos separatistas o defendemos la unión, pues en silencio o no, con más ruido o menos ruido, pero sobre todo democráticamente, pues vayamos a votar. Estas elecciones no son unas elecciones catalanas, son unas elecciones españolas en toda regla y en clave nacional. Por tanto, que nadie se quede en casa pensando que vamos a votar solo en clave autonómica, como pasa muchas veces. El candidato a la Generalitat de Cataluña por Ciutadans, que es Albert Rivera. Señor Rivera, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Mucha suerte, gracias. Y suerte mañana en la manifestación, 12 del mediodía, en la Plaza de Cataluña de Barcelona, por Cataluña y por España, y por la relación entre el resto de España y Cataluña, fraternal, como ha sido siempre.